Amigos, hola. Me llamo Yulia Kiriyenko, soy corresponsal de TSN y trabajo en el frente. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre Pokrovsk. De hecho, ya van 2 semanas seguidas. La historia de lo que está ocurriendo en esa ciudad no ha salido de las portadas de las noticias, por así decirlo. En las redes sociales, en la televisión, en sus blogs, se discute la situación que se ha dado en esta ciudad porque realmente es bastante crítica. ¿Qué está ocurriendo en este momento? La ciudad, como vemos en Deep State, ya está marcada como zona roja. En algunos lugares hay áreas que son zona gris, es decir, vemos allí el avance del enemigo. Aunque en el Estado Mayor General son muy escépticos respecto a tales definiciones que utilizan los periodistas, como que el cerco está cerrado o que hay unidades bloqueadas en las afueras de la ciudad, veamos lo que muestra el mapa y entendamos que aún así esto tiene lugar. Entonces, ¿qué ocurrió en Pokrovsk? A través del asentamiento de Svirove, al suroeste de Pokrovsk, hace ya 2 semanas empezaron a infiltrarse los primeros grupos de reconocimiento y sabotaje rusos, y lo hicieron en un formato bastante masivo, por así decirlo. Eran decenas de soldados que empezaron a infiltrarse en la ciudad e intentaron establecer allí posiciones. Según los cálculos de una de las brigadas, en realidad, en la propia ciudad, por supuesto, en Pokrovsk no había infantería nuestra en ese momento, porque en su mayoría defendía los alrededores de la ciudad, en particular las partes sur y suroeste. Allí está desplegada la 25ª Brigada Aerotransportada en el asentamiento de Lisivka y un poco más arriba. En particular, estos mismos sectores del frente los mantiene la 25ª desde hace más de 1 año y medio, y hace 2 semanas comenzó esta infiltración, como dicen. En particular, en el Estado Mayor General de las tropas rusas, que comenzaron a intentar tomar las alturas y cualquier otro edificio de esta ciudad en Donetsk, para así ocupar toda la aglomeración Pokrovsko-Mirnohradska de nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Según el presidente, allí hay más de 300 soldados rusos, según el séptimo cuerpo, que mantiene la defensa de Pokrovsk, tanto en la dirección de Pokrovsk como de Mirnorad. Hasta 11.000 militares rusos han sido reunidos por los rusos precisamente para atacar esta dirección. ¿Qué vemos ahora? Lo que vemos es que la parte norte de Pokrovsk está completamente en zona gris. Los rusos intentan infiltrarse a través de la zona hacia Hraishain. Allí tenemos carreteras alternativas para nuestras tropas y están intentando tomar el control de fuego sobre ellas con drones y seguir avanzando hacia el pueblo de Rivne, que ya se encuentra al suroeste de Pokrovsk, precisamente en la carretera hacia Mirnohrad. Vemos que de hecho hace apenas 1 semana y media los rusos en esta carretera que va de Pokrovsk a Mirnorad, o más precisamente desde Pavlorad, ya ellos izaron la bandera rusa e intentaron, por supuesto, que en 1 hora y media nuestros militares ya la habían derribado. Pero aún así fue significativo, porque precisamente en esta parte de Pokrovsk los rusos ya empiezan a acumularse y se dirigen hacia el ferrocarril. Ahora los combates continúan precisamente en esos objetos de infraestructura, donde los rusos intentan de una u otra forma afianzarse o nuestras tropas intentan consolidarse. Esto incluye en particular la vía férrea, que divide la ciudad de hecho, y allí mismo en el depósito ferroviario continúan los enfrentamientos, así como en el depósito de bomberos, y los rusos intentan avanzar hacia la parte norte y más hacia la parte occidental, mientras que nuestros militares se lo impiden. Por supuesto, en cuanto la situación empezó a agravarse, el comandante en jefe reunió refuerzos de nuestras tropas. Ahora allí están combatiendo unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales, combatientes del Grupo Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania, así como tropas de asalto. De hecho, lo que vemos en el video que nos muestra el Estado Mayor del 8º Cuerpo es que precisamente nuestros militares están eliminando a todos los que ven en las calles de la ciudad, específicamente a los rusos, a los militares rusos, usando drones para no permitirles consolidarse. ¿Qué se sabe hasta este momento? En efecto, los combates se desarrollan en zonas urbanas. Lo más importante aquí es que los rusos no lograron consolidarse en ningún cruce realmente importante. Esto nos da una ventaja. Por supuesto, cada una de las partes intenta ocupar las alturas dominantes. ¿Qué significa esto? Son los edificios altos en los barrios residenciales de la ciudad. Es una regla de la guerra. Quien controla la altura dominante controla el sector del frente.
Precisamente desde esta altura dominante, es decir, desde los edificios altos, pueden volar drones, pueden alcanzar más lejos, pueden observar más lejos, pueden atacar a la infantería que intenta avanzar o a los asaltantes que tratan de moverse por la ciudad. De hecho, eso es lo que está ocurriendo ahora. Y en algunos lugares, grupos de asalto locales, tanto nuestros como rusos, intentan, por así decirlo, enfrentarse entre sí para determinar si ese edificio alto quedará bajo control de nuestras tropas o, finalmente, de las rusas. Por lo tanto, ahora tanto los expertos militares como muchos corresponsales hablan sobre si podemos perder Pokrovsk. De hecho, existe la sospecha de que esto puede suceder, ya que cuando los combates se desarrollan en la ciudad, es mucho más difícil estabilizar la línea del frente, que en realidad ahora prácticamente no existe, porque aún así, es tan cambiante que hoy un edificio alto puede estar bajo control de nuestras tropas y ya mañana los rusos intentan asaltarlo y capturarlo, y luego vuelve a cambiar. Es decir, solo se puede decir una cosa: la batalla continúa y realmente es difícil. Lo principal ahora es no permitir que los rusos avancen hacia el norte, aunque vemos que siguen intentando hacerlo. Esto ocurre precisamente en dirección a Hrishine para que puedan descender desde otra zona que se considera la dirección de Dobropilia, pero aún así, esta también es una zona importante para la autodefensa en la dirección de Pokrovsk. Este es el pueblo de Krasny Lyman. Precisamente desde allí y desde Rodensk, que está cerca, intentan descender hacia otra carretera importante hacia Pokrovsk, concretamente desde la parte norte de Rodensk hasta Pokrovsk. Estos son los caminos. Ahora mismo se están produciendo enfrentamientos serios por ellos. ¿Por qué? Porque si los rusos logran finalmente ocupar completamente las afueras del norte, cruzar esta carretera definitivamente que va de Pokrovsk a Mirnograd, avanzar hacia Hrishine y al mismo tiempo descender desde el lado de Krasny Lyman, podemos entender que entonces ya estarán rodeadas las rutas logísticas que conectan a nuestras tropas que mantienen la defensa en Mirnograd, porque por supuesto esta ciudad está bastante cerca de Pokrovsk, y si Pokrovsk se pierde definitivamente, entonces la situación en Mirnograd, que ahora es mejor en un 75%, empeorará aún más. Allí también están nuestras tropas, nuestros paracaidistas y nuestros infantes de marina que todavía mantienen la ciudad. Es importante señalar que los rusos siguen intentando atacar las partes del sur de la ciudad de donde nuestros paracaidistas e infantes de marina los expulsan activamente. Allí incluso utilizan vehículos blindados para los asaltos, algo que en Pokrovsk hasta este momento no ocurre. Sin embargo, nuestros soldados también logran destruir bastante bien estos vehículos, ya que siguen manteniendo el control de la ciudad. En la ciudad, en las zonas centrales de Mirnograd, no hay rusos, no se registra su presencia, aunque en realidad entendemos que toda esta aglomeración de tropas en Pokrovsk y Mirnograd está bajo el riesgo de ataques de FPV drones. De hecho, este es el principal problema, la razón por la que sucedió lo que pasó en Pokrovsk. Por supuesto, la situación que se produjo allí hace 2 semanas, cuando vimos una infiltración activa de las tropas rusas, es ya una consecuencia de una situación prolongada que se venía desarrollando desde finales de la primavera. ¿A qué me refiero? A finales de la primavera, a finales de abril, en el mes de mayo y ya de forma activa en julio, en la dirección de Pokrovsk-Mirnograd entró una unidad rusa llamada Rubicon. Dicho de manera sencilla, es un análogo de nuestras fuerzas de sistemas no tripulados. ¿Y cuál era la tarea de estos pilotos de Rubicon? Intentaron tomar, y en su mayoría lo lograron, como ya vemos, el control del cielo sobre Pokrovsk y Mirnograd, así como de las rutas logísticas que los conectan. La tierra principal, digamos, con estas ciudades. Ya a finales de mayo, cuando estábamos de viaje de trabajo en Donetsk, intentamos llegar a Pokrovsk, pero no pudimos hacerlo debido a la gran cantidad de drones Rubicon en el cielo. Atacaban absolutamente todos los vehículos civiles, militares, incluso a los ciclistas pacíficos, por los que la población civil que se desplazaba en bicicleta en Pokrovsk se movía entre las carreteras de Rodinsk, Pokrovsk con drones FPV. Mataban simplemente todo lo que se movía, en pocas palabras, y de hecho incendiaban los automóviles. En ese momento también vimos una gran cantidad de videos justo en la entrada a Pokrovsk de autos quemados, tanto civiles como militares. Allí destruyeron en particular incluso
uno de los últimos equipos de Ukrposhta que intentaba entregar pensiones y correspondencia a las personas que aún seguían viviendo en Pokrovsk. Atacaban las misiones humanitarias que intentaban llevar ayuda y evacuar a los civiles de Pokrovsk. Así es como comenzaba un comienzo simbólico de lo que ahora vemos ya en la fase final en Pokrovsk. Es decir, los rusos tomaron el control de todas las rutas logísticas que llevaban a la ciudad. Y luego empezaron a entrar con infantería, como vimos hace 2 semanas, y comenzaron a presionar los flancos. ¿A qué se parece este escenario? Ya hemos intentado muchas veces entender a qué se parece esto, desde qué direcciones ya hemos visto algo similar, lo hemos comparado con Avdiivka, donde hubo un avance rápido de los rusos, y con Bakhmut, donde de hecho también los ocupantes asaltaban en oleadas sin cesar. Estas oleadas se realizaban principalmente con infantería y equipo, agotando a nuestras unidades. Y aquí, en Pokrovsk, vimos lo que sucedió con nosotros en Kursk. Fue allí donde los rusos utilizaron por primera vez esa táctica, cuando primero tomaron el control del cielo y de todas las rutas logísticas de nuestras tropas, precisamente la conexión entre las unidades de infantería y el abastecimiento de la retaguardia y los pilotos. Tomaron completamente el control del cielo y atacaron todo con drones FPV, y solo después empezaron a presionar masivamente con la infantería. Lo que pasó después todos lo sabemos. Nuestras tropas entonces los contuvieron en la región de Sumy, incluso los empujaron más cerca de la frontera rusa, pero esa ya es otra historia. Ahora estamos hablando de Pokrovsk y vemos que precisamente ese escenario hemos estado observando. Precisamente en Pokrovsk y vemos cómo se desarrolla hasta ahora. Contrarrestar los drones Rubicon y a los pilotos de Rubicon es bastante difícil. Pero ese es otro tema que sin duda abordaremos más adelante en nuestros materiales. Lo principal es que tienen una gran ventaja en drones, tienen una gran cantidad de tripulaciones. Alcanzarlos para derrotarlos y destruirlos es bastante difícil. En primer lugar, es difícil detectarlos. En segundo lugar, es difícil destruir la emboscada en la que se encuentran. Es un trabajo enorme y colosal que realizan casi todas las unidades que actualmente operan en nuestro frente, empezando por las propias brigadas que mantienen la línea de defensa y terminando con las fuerzas de sistemas no tripulados y otras diversas unidades que intentan dedicarse a la inteligencia y buscar exactamente dónde están estos pilotos para poder destruirlos. Y aquí es importante hablar de prioridades, porque ahora vemos que en su mayoría las tropas están enfocadas principalmente en destruir grandes cantidades de infantería rusa. Por supuesto, pero aún así lo principal ahora, como vemos en Pokrovsk y ya lo vimos en Kurshchina, es también dedicarse a detectar y eliminar específicamente a los pilotos rusos, porque 2 pilotos de Rubicon pueden causar un gran problema para todo un batallón de nuestras tropas. Con sus drones pueden tomar el control de al menos una ruta logística y con eso nuestra logística ya se ve afectada y la entrega de provisiones y municiones se vuelve casi imposible. Y precisamente este factor ha llevado a lo que ahora vemos en Pokrovsk. Predecir cómo se desarrollarán los acontecimientos a partir de ahora es completamente imposible, porque vemos que de nuestro lado las fuerzas de defensa están enviando refuerzos e intentando desbloquear los principales barrios de la ciudad de Pokrovsk. Ya hemos visto intentos de nuestras tropas de asalto de la unidad Skelia de izar la bandera ucraniana en el centro de la ciudad. Es un buen símbolo para mostrar que nuestras tropas están presentes en la ciudad, pero también es una señal de que allí realmente continúan los combates intensos. Lo principal es no permitir el avance de los rusos y en eso están trabajando ahora nuestras fuerzas armadas tanto en la parte norte como en la parte oeste, más cerca de Mirnorad. De hecho, esta es la situación general de lo que está ocurriendo ahora mismo en Pokrovsk. He intentado contarles con más detalle sobre lo que llevó al desarrollo precisamente de esta situación que estamos viendo ahora. Realmente se puede hablar mucho sobre la contrarrestación a los pilotos rusos. Esto merece un episodio aparte y por supuesto volveremos a este tema porque ahora, en mi opinión, vale la pena cambiar las prioridades de los objetivos, lo que es más importante, porque la infantería rusa, sí, por supuesto, está bien cuando caen por cientos en nuestras franjas forestales de Donetsk. Nuestras fuerzas armadas están trabajando en esto de manera muy hábil y excelente, han mostrado grandes resultados allí y ahora están pensando en cómo lograr que también los pilotos rusos caigan de la misma manera.
Por cierto, la comunidad rusa, digamos, ya ha comparado lo que está ocurriendo en la batalla por Pokrovsk, donde ya han muerto casi 20.000 rusos solo en estos intentos de tomar completamente la ciudad, con lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial cuando el ejército alemán intentaba atacar Polonia. Imagínense, aquí se trata de todo un país y aquí solo de una ciudad en la que vivían 60.000 ucranianos antes de que la guerra llegara allí. De hecho, para nosotros es estratégicamente importante en cualquier sentido porque lo principal, lo más importante, es que es una ciudad ucraniana. Es un puesto avanzado, significativo en las rutas, tanto hacia la dirección de Kramatorsk como hacia Mirnograd, como ya hemos dicho, y también una salida hacia el oeste, hacia Pavlograd. También hay información de que los rusos se están concentrando en la dirección de Novopavlivka para intentar rodear precisamente la dirección de Pokrovsk y flanquear ese tramo, la carretera de Pavlograd a Pokrovsk, desde el otro lado. Pero allí están nuestras tropas en Pavlograd, en la dirección de Novopavlivka, que también intenta resistir esto. Así que vale la pena resumir lo que está ocurriendo exactamente en este momento. Pokrovsk es una zona gris, que es un campo de batalla donde continúa el combate entre los rusos y nuestras unidades. El Estado Mayor General está reuniendo unidades y enviando refuerzos para desbloquear los principales barrios. El cielo sobre Pokrovsk y Mirnograd está completamente cubierto por drones rusos, eso es lo principal. La carretera de Pokrovsk a Mirnograd está parcialmente bloqueada por combates situacionales entre nuestras unidades y los rusos, que intentan avanzar hacia Hrishain al norte y hacia el pueblo de Rivne al oeste de Pokrovsk. Mirnograd está bajo control de las fuerzas ucranianas. Las afueras del sur son atacadas diariamente, ya sea por pequeños grupos de infantería rusa o por varios vehículos rusos, que una vez más arden allí en esos campos. En las afueras del sur de Pokrovsk todavía permanece nuestra infantería, como se puede ver en el mapa de Deep State. Todavía sigue manteniendo esa dirección para no permitir un mayor avance de los rusos precisamente hacia Mirnograd. De hecho, los acontecimientos allí siguen desarrollándose y es difícil preverlos. Por supuesto, hay opiniones de algunos oficiales individuales de que a Pokrovsk le quedan 2 a 3 semanas, pero esa es una frase condicional bastante cringy, 2 a 3 semanas. En realidad, todo depende de quién tenga más fuerzas tecnológicamente y de quién sea más astuto para engañar al enemigo y destruir la mayor cantidad posible. Todo lo que dijo el Estado Mayor General sobre que allí se tomarán decisiones, por supuesto, no será público y será secreto. Todos estamos esperando estas decisiones, esperamos que la infantería en los suburbios del sur resista hasta ahora y hasta el momento, aunque la logística con ellos es sumamente complicada. Por eso hay que llevar provisiones y municiones allí con drones y los infantes llevan ya más de 100 días en sus posiciones, lo cual supone un agotamiento bastante serio para cualquier combate activo, mientras que los rusos siguen asaltando precisamente estos suburbios del sur. Pero lo principal es que la batalla sigue ahora mismo y es demasiado pronto para sacar cualquier conclusión. Sí, tarde o temprano existe la posibilidad de perder esta ciudad, pero lo más importante es no dejar que los rusos se acerquen en esta etapa hasta el bloqueo total de las rutas logísticas hacia Mirnograd, porque entonces toda la aglomeración de Pokrovsk y Mirnograd, donde están nuestras tropas, estaría bajo un riesgo serio. De hecho, seguiremos monitoreando, por supuesto, lo que sucede en el frente, ya que vamos allí en misiones y hacemos reportajes desde ese lugar que ustedes han podido ver en el sitio tsn.ua. A ustedes les recomiendo suscribirse y estar atentos a la información verificada que transmitimos precisamente de fuentes abiertas o de nuestras propias fuentes principales que se encuentran en Pokrovsk y Mirnograd. Esta información está verificada en cualquier caso y, por supuesto, es mejor no divulgar ciertos detalles o particularidades de lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay que entender que realmente se están llevando a cabo combates allí y tampoco hay que ocultarlo. En realidad hay que sacar conclusiones sobre cómo esta situación ocurrió en Pokrovsk, hay que tomar decisiones, pero lo principal es apoyar a nuestras fuerzas armadas para que puedan resistir al enemigo allí de la mejor manera posible.
Así que por ahora me despido, suscríbanse a TSN.ua, esperen más ediciones adicionales precisamente sobre esta dirección y sobre otros sectores del frente que también siguen siendo los más activos en el frente de Donetsk.